Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el ciclo de partidas de David Bronte. Hoy veremos una interesante partida jugada en el famoso match Praga-Moscú el año 1946 en la ciudad de Moscú. David Bronte con las piezas blancas, su rival Seco Nauer con las piezas negras, corresponde a una defensa siciliana. Bronte comentaba que además del ajedrez, Sepp Nauer tenía otros intereses en la vida. Era especialmente bueno en waterpolo y fue miembro del equipo nacional de Checoslovaquia. En los 50 emigró a Londres, donde me lo encontré hace unos pocos años y tuvimos una larga y placentera velada. Un amigo para toda la vida. La partida comienza con E4. Las negras responden con la defensa semiabierta siciliana C5, caballo F3, D6. Lo normal acá sería jugar D4, pero la jugada que realizó Bronte fue C6. Un movimiento muy lógico. Las blancas preparan D4 para crear un fuerte centro de peones. Caballo F6, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, dama por D7, D3. Si las blancas jugaran, vamos a mencionarlo acá, dama E2, entonces las negras podrían responder dama G4. Doble ataque al peón de E4 y al peón de G2. Ese es el motivo que las blancas juegan D3. E6, roque corto, alfil E7, dama E2, ahora proyectando, ¿no es cierto?, el avance D4 en roque corto, D4. Los dos peones centrales blancos son más activos que los peones de las negras en D6 y en E6. Caballo C6, torre D1, C por D4, C por D4, D5. Un clásico golpe contra el centro blanco de peones que impide la jugada D5 de las blancas y abre la diagonal al alfil que está en E7 por parte de las negras. E5, caballo E4. Ahora las blancas jugaron caballo E1. Las blancas violan la regla del desarrollo rápido. Probablemente habían dos alternativas que eran mejores para las blancas, que eran alfil E3, ¿no es cierto? O la otra era, vamos a mostrarlo, caballo B a D2. Hubiera sido algo más seguro, pero el primer jugador intenta explotar la expuesta situación del caballo negro en E4 y esto resulta un poco ingenuo, toda vez que antes de jugar caballo E4 las negras obviamente habían calculado que el caballo estaría seguro en esa casilla, en E4. Entonces el blanco jugó caballo E1, F6, F3, caballo G5, caballo C3, F por E5. Estaba la posibilidad, ¿no es cierto?, de jugar caballo por D4, torre por D4,
alfil C5, alfil E3, F por E5, torre A D1, alfil por E3, perdón, acá hay un pequeño detalle. Esa es la jugada correcta. Torre A, torre D, digamos, a D1, alfil por E3, dama por E3, caballo F7, F4, y son las blancas las que ganan. Interesante línea, queda con piezas de ventaja. Bonita línea. Bien, volvemos a la posición donde caballo C3, F por E5, D por E5, dama E8, F4. La clave del plan blanco. Ahora parece que el caballo negro debe retirarse a F7, pero el segundo jugador decide jugar más agudamente, intentando aprovechar el mejor desarrollo de sus piezas. Dama G6, una jugada astuta. En realidad es muy astuta. La idea principal es, vamos a verlo, el blanco jugó F por G5, alfil C5 jaque, y ahora la buena respuesta de las blancas, alfil E3. El negro esperaba rey H1, torre F2, dama D3, caballo B4, dama B5. Mencionaremos que si dama por G6, torre F1 mate. Así de simple. Dama B5, torre A F8, caballo F3, torre 8 por F3, G por F3, dama H5, y el mate no se puede evitar por parte de las negras. Bonita línea. Entonces, ante el alfil C5, las blancas no hacen rey H1, sino que juegan alfil E3. Alfil por E3 jaque, dama por E3, D4, torre por D4, caballo por D4, dama por D4, dama por G5, caballo D4, dama H6, caballo F3. Las blancas han refutado la combinación negra e instalado su caballo exitosamente en una posición central. Sin embargo, existen líneas abiertas para las torres negras, por lo que aquellas deben jugar aún con mucho cuidado. Torre A C8, caballo C3, bloqueando esa línea abierta. Torre C a D8,
dama E4. Siempre resulta un placer tener una dama centralizada como esta, comentaba David Bronte. Torre D7. Torre F1. Nosotros agregaremos que siempre una de las cosas más difíciles en el ajedrez es ganar las partidas ganadas. A6. H3 dando un aire extra para el rey. Dama F4. Dama E2. El cambio de damas no favorece a las blancas. Torre C8. Rey H1. H6 dándose un aire también. Dama F2. Dama B4. A3. Dama C4. Torre E1. Torre F8. Torre E4. Tras algunas movidas defensivas, las blancas movilizan ahora la torre a la fuerte posición en G4 con la intención de iniciar un ataque directo sobre el punto G7. Dama C6. Rey H2. Torre D3. Dama E2. Torre F a D8. Torre G4. Dama C7. Caballo E4. El caballo blanco vigila el puesto avanzado en G6 y simultáneamente plantea una nueva amenaza que vendría con caballo F6 jaque, que la vamos a ver a continuación. Rey H8. El rey se va. Podrían las negras, ¿no es cierto? Si colocamos, imaginémonos, tratar de jugar torre F8. Acá la amenaza es caballo F6 jaque. Dama E4. G por F6. Dama G6. Bueno, hay varias jugadas que ganan inmediatamente, ¿no es cierto? Bien. Entonces el negro se fue a Rey H8. Caballo D6, cortando la corriente entre las torres. Torre D5 para mantener la pieza cubierta. Dama E4. Nótese que la casilla E4 ha sido el trampolín de todas las piezas atacantes blancas. Torre F8. Caballo H4. Torre F1. El negro intenta ahora jugar dama B6 y dama G1 con posibilidad de jaque perpetuo. ¿Cómo pueden las blancas resolver este problema? De la siguiente manera. Caballo E8. Buena jugada. Las negras abandonan. ¿Por qué abandonan? Debido a que si dama B6 se hubiesen encontrado con esta brillante jugada. Dama H7 jaque. Rey por H7. Torre por G7 jaque. Rey H8. Caballo G6 mate. Bronte comentaba
que años más tarde todavía se complacía con su artístico hallazgo por esta posición de mate final. Entonces la partida finalizó después que David Bronte jugó caballo E8 y se dio cuenta que el negro no había defensa contra este maravilloso remate que acabamos de mostrar. Muy linda partida. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y estaremos en breve con más partidas de este extraordinario jugador David Bronte. Muy amable. Gracias.